Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener otra entrevista de dos. En este caso son dos hermanas. Y las estoy invitando ya. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué bien! Esta semana va de dos personas, o sea, ¿cuándo fue? Hace 2 días, bueno, sí, hace 2 días, entrevisté a los hermanos Valdés, Jesse y Leyanis, Sí, los vimos, hijos de Chucho, los hijos de sí. Chucho y los nietos de Bebo Valdés, poca cosa. Y hoy entrevisto a las hermanas Merep. Nunca nos llaman así, pero evidentemente lo somos. Los son, bueno, en mi mente sí, las hermanas Merep. Claro. Y en la Bueno, lo realidad. pronuncié correctamente, Merep. Perfecto. Vale, vale. No sé, nunca sé. Con apellidos así un poco que no son españoles así Sí, muy... típicos. Bueno, parece que yo diría que magrebí o algo así, o me estoy yendo. Libanés. Libanés, ves, sabía que algo tenía que ver con árabe. Sí, sí. Bueno, pues bienvenidas Alejandra. Bueno, dígame quién es quién porque es que son iguales. Adivina, te ponemos en un aprieto. Uy, a ver, Alejandra y Laura. O Sí. sea, O sea, ¿sí? Laura y Ale. ¿La de blanco es Alejandra o Laura? Sí, Sí. Alejandra. Ay, pues mira, pues Acertaste. sí, Te son un ganaste el poco viaje. distintas. Se parecen muchísimo, pero sí hay una pequeña diferencia que no puedo decirles cuál, porque no tengo ni idea, pero algo hay que diferencié solo por las fotos. Sí, Sí hay una pequeña diferencia. sí, claro, y Pero tan. vamos, la diferencia entre una y otra serían minutos, ¿no? De nacimiento. 5 minutos de diferencia. 5 minutos de diferencia. Bueno, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí en esta página Anna's Groove Guide. Eh, Gracias a ti por invitarnos. bueno, la idea empezó por ti, Alejandra, y de repente se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacemos las dos juntas? Claro, Es genial. mucho más guay que las dos juntas, porque es que no tiene mucho sentido si encima trabajan juntas, llevan el mismo, bueno, ahora lo hablaremos, pero han crecido, han hecho muchas cosas prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, cada una va contestando como hicieron los hermanos Valdés el otro día, o vayan contestándose entre ustedes y no sé, Claro, lo que cada una lo surja, cuenta lo como que lo quiera contar. surja, claro que es. Además te digo, es muy difícil que nosotras dos estemos juntas viste que hasta costaba la foto porque cada una está tan ocupada que esto es como un momento precioso porque nunca tenemos tiempo de salir juntas en ninguna parte. Eso tienen que cambiarlo. Tienen que Sí, hacer, tienen que hacer un esfuerzo especial de decir, esta hora de las semanas para nosotras. sí, claro, claro. Lo tenemos, pero todo así como, bueno, Bueno, me en fin. imagino. Bueno, ahora me cuentan, pero mira, yo siempre empiezo las entrevistas con 3 preguntas. La que quiera me contesta. La primera es de dónde son. La segunda es si vienen de una familia musical. Y la Ujú. tercera es cómo, cuándo y por qué empiezan ustedes dos en la música. Y ahí sí me contesta cada una su razón. Pero bueno, la que quiera me puede contar de dónde son. Bueno, nacimos en Argentina, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, aquello es muy, muy grande, en una ciudad llamada Tandil, ya el nombre es musical, Tandil, y bueno, de ahí somos originales. Ay, se colgó un poco. ¿Sí? Ah, ahora. Ah, El internet es lo que es, a veces se cuelga, no ya. importa. Sigan, sigan. Sí. Bueno, de ahí, del sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en una ciudad llamada Tandil.
Ok, Ahí hemos nacido y vivido hasta los 17 años aproximadamente. ok. Mm. Ujú. Y la segunda es si vienen de una familia musical. Y con eso no quiero decir que sus padres fueran músicos profesionales. Quiero decir si había mucha música o si había alguien que se dedicaba de alguna manera o que le gustaba tocar algún instrumento, cantar o que Sí. tenía una Mira, colección enorme de discos, bueno, lo que sea. Mira, por un lado, tuvimos el gran incentivo de nuestra madre que siempre nos cantó desde la cuna. Ella no era profesional, pero era una mujer súper alegre, súper emprendedora, bueno, y le encantaba el canto, entonces, y una voz preciosa, jamás se quedó sin voz, siempre con una voz muy bien colocada. Y ella nos cantó desde la cuna. También por parte de ella hay mucha familia aquí en España, Guridi, de la música clásica, que tenemos familia que son de verdad eminencias en cuanto a la música clásica de este apellido Guridi, que es por parte de madre, Guridi. Jesús Guridi. Ajá. Entonces, bueno, y por parte de padre, no, pero nuestro padre siempre nos apoyó muchísimo en la música, siempre nos vino a traer una guitarra, un bombo legüero, en fin, Un órgano, un piano. claro, siempre nos motivaba y nosotras éramos muy absorbedoras de todo, ¿sabes? Desde niñas, con esas ganas de aprender. Bueno, y la música creo que ahí desde muy pequeñas nos enganchó también, al ser parecidas, nos pasaba que en las bodas, en los eventos familiares, siempre había una mesita, nos ponían encima y nos hacían cantar. Ay, y ahí es donde empezó la cosa, supongo. Creo que sí, Ahí es donde creo se que, engancharon un poquito con el rollo de cantar. Bueno, rollo, que, que con no, un rollo, pero bueno, sí. ustedes me entienden. Con el show business. Sí. Sí, sí, Ya desde bueno. pequeñas, ya no teníamos vergüenza porque era lo más habitual, ponerse a amenizar el evento familiar que fuera. Ahí nos enseñaban una canción y después nos hacían participar, ¿te acuerdas? Sí. En sitios, bueno, en eventos de teatro, en representaciones. Mi madre nos impulsaba mucho a que tomemos parte, además que en esa época no era tan común lo de los gemelos, entonces nos llamaban solo por ser gemelas, después ya si cantábamos bien era otra cosa. Pero bueno, fue muy divertido. Lo tomábamos como un juego. Claro, normal. A Mm. ver, ¿con qué edad más o menos empezaron con esto de cantar? Con Tres, esto, 3 años. 3 añitos. 3, 4 añitos y ya nos ponían ahí en la tarta, ¿sabes? y no se nos ocurría, no quiero, era como que íbamos naturalmente. Era como, ¿sabes? Cuando eres niño no tienes miedos, no tienes... Entonces ya era ir, no sé, así de natural. Qué bonito. Bueno, Sí. pero después ya decidieron, ¿quién tomó la decisión primero o fueron las dos a la vez? Mira, Decidieron estudiar música. Eso claro, ya es otra cosa. el Ya es primer otra cosa. instrumento al que nos enviaron a estudiar con una profesora que era muy buena era la guitarra. Ok. Y nos enseñaba guitarra clásica. Eh, a partir de ahí ya enganchamos estábamos en esta ciudad pequeña y también fuimos al conservatorio, que se estudiaba danza clásica y música a la vez, lenguaje musical e instrumentos. Entonces ahí también aprendíamos danza clásica, lenguaje musical y reforzábamos guitarra y luego nos pasamos las dos al saxofón, al saxo alto. Pero primero fue clarinete. Primero fue clarinete. Bueno, Pero las dos, o sí, sea, las dos decidieron las siempre dos iban cosas. juntas. Exacto, íbamos experimentando juntas. Y bueno, Sí. y ahí empezó el conocimiento musical a profundizarse y a sentir que no queríamos abandonar, sino que queríamos
continuar, pero cada vez más seriamente. A ver, ¿con qué edad entraron en ese conservatorio, más o En menos? ese conservatorio tendríamos como 10 años. 10 años, sí. O antes, porque íbamos a danza clásica. Unos 10 años, 9, 10. Así. Vale, Antes estábamos con la profesora de esta guitarra, que sí. nos enseñaba a leer y a tocar. Y bueno, y ahí en el conservatorio hemos estado, no sé, como 4 años, más o menos. Sí, 4 años. Con ballet y con todo. En Después, estas escuelas municipales, tú sabes, ¿no? Que hay en... pero Bueno, bueno, como las que tenemos aquí, pero no ballet, para bailar ballet aquí creo que no está dentro de de las escuelas de música. Sí, Es bueno, otra. aquí por lo menos en Arona tienes la Escuela Municipal de Música y la Escuela de Ballet. Ah, sí. Bueno, Por ejemplo, aquí, no sé aquí en no Adeje sé. o dónde estás tú. Yo en Los Realejos Ah, tengo la Lara, escuela de música justo al lado de mi casa y claro, arriba sí que dan baile, pero para adultos más. claro. O sea, es una escuela de arte, se llama la escuela de arte y dan cerámica. O sea, hay dos partes. La parte de abajo es música, Música, o sea, piano, violín, guitarra moderna, guitarra clásica, todo, bueno, la escuela de música. Y después en la parte de arriba se quedan fotografía, cerámica, joyería, cosas de estas artísticas, claro. pintura, por supuesto. Y claro, sé que Todas dan las- clases de baile, pero son clases de salón, de baile de salón. comprendo. claro. Entonces, ballet no sé dónde lo dan, la verdad. Vale, Pero es tan bonito cuando es, se integra todo, por eso aquí en AMAE también conseguimos con mucho esfuerzo, ¿no? Pero hacer un centro donde podemos dar, las niñas estudian ballet, estudian música y viceversa. Entonces qué las artes bueno, escénicas van naciendo y se ponen, ¿no? Pero qué bueno, sí, bonito. sigamos con el camino. Sí, sí, vamos para atrás, ¿no? Sí, Ahora ya claro que llegaremos sí. a Amae, porque, eh, bueno, ahora es, ¿cuántos años llevan? ¿20 años? Más. 10, 18. Bueno, casi 20 años de andadura. Pero bueno, eso es una historia que llegaremos a ella. Bueno, Ujú. entonces esto yo lo que estoy viendo es que las dos de forma natural empezaron a ir, pero en el mismo camino, las mismas, o sea, como igual, o sea, no, como si fueran una persona, Un así, poco ¿no? sí, pero cada una iba experimentando sobre la diferente, bueno, sí, Sí, porque estaban en tenía que clarinete, sentir luego saxo alto, o sea, sí, siempre fueron un poquito a la par. La, la misma tendencia, sí. sí. Además, otra cosa, que nos educaron en una escuela donde nos ponían también por una cuestión de ahorro de libros, nos ponían en el mismo, en la misma aula, entonces compartíamos los libros. Yo creo que fue natural desde el principio, ¿no? Que era como que iba así. Entonces, bueno, la tendencia siguió así en las tareas extraescolares y así. Pero Y yo una creo que pregunta que no tiene nada que ver con la música, pero por curiosidad, Sí, ustedes como gemelas, ustedes saben, o sea, tienen ese sexto sentido que suelen tener, que están que una habla y la otra termina las frases, o que bueno, saben lo que están pensando, bueno, que de repente si una está mal, la otra, aunque esté lejos, lo nota. Ese tipo de cosas les ha pasado. sí, sí, y y tanto. no solo eso, sino de estar aquí a veces con gente y contestar la misma respuesta al mismo tiempo, o sea, la misma construcción de Y frase, ¿no? la misma entonación, La seguro. misma entonación que decimos, wow. Sin embargo, cada una, bueno, somos un poco diferentes luego por los trayectos de vida que nos, después, sabes, que nos tocó, porque no vivimos juntas, Obvio. compartimos bueno, el proyecto MAE, pero cada una también tiene su estilo. Sin Claro. embargo, nos pasa eso Mm, de en estar cosas, sincronizadas en muchas cosas.
sí, hay sincronía. Qué Eh, bonito. sí, Qué especial, ¿no? Qué especial. Bueno, yo eso no lo tengo, tengo un hermano pequeño, pero no es lo mismo. es diferente. Claro. No, nada. Bueno, tenemos más hermanos, ¿eh? Con los que nos llevamos Ah, genial. Somos 5 en la familia, 5 hermanos. vale. Tenemos una relación muy bonita los 5. Pero claro, es un poquito diferente en cuanto a la manera de ver el mundo, también creo que por la música, por el arte, pero nos conectamos los 5 muy bien. Solo que bueno, con Laura hemos vivido cosas muy a la par, entonces bueno, supongo que eso genera, no supongo, estoy segura que genera una simbiosis o una sincronía diferente. Bueno, Así. entonces, llegamos hasta el saxo alto en el conservatorio. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, tú, yo terminar el último curso de la secundaria, del bachillerato, digamos, un año antes para meternos a seguir estudiando en Buenos Aires. Así que cursamos 2 años en uno, también lo hicimos juntas. Hicimos, mientras cursábamos el primero, o lo que ahora es el primero de bachillerato, estudiamos el segundo, hicimos 2 años en uno para poder quitarnos de encima en la escuela y poder entrar, seguir los estudios en Buenos Aires. Por 100%. eso estuvieron 17 años Claro, sí. exacto. Claro. Para A los conseguir 17 se salir. fueron a Buenos Aires ciudad. Exacto. Claro, Mira cómo se nosotras hubiera ido. estudiábamos en un colegio de monjas súper estricto. Uf, claro, donde nos veían un poquito bohemias, o un poquito que íbamos por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, queríamos Salir ya de ahí. salir de ahí, era tan estricto ese lugar y hacía tanto frío a la mañana. Y nosotras queríamos, claro, la música, 100%, o sea, Y Y las lo tenían monjas, claro las dos que iban por pero ese camino. clarísimo. Encima había la directora de esa escuela, llamaba a mis padres y les decía que esto de la música, que nos íbamos a meter en drogas, eran todos mensajes negativos y nosotras más, ¿sabes? ¿Sabes qué? Bueno, y así nos fuimos, Qué con mucha ignorante. determinación. A ver, hay drogas en todas partes, o Sí, sea. pero esto era así, esto era insoportable, Ay, era por terrible. Dios, Pero por nuestros Dios. padres no escuchaban y ahí entendieron que era por ahí. Bueno, Que entonces, llegan a Buenos Aires, ¿van a dónde? al A qué escuela? Conservatorio Manuel de Falla. Vale. Y ahí continuamos, ya era una carrera con un espectro más amplio, donde había, bueno, estábamos preparadas como para entrar un poquito más arriba, porque ya habíamos aprendido antes un poco, pero ahí continuamos un poco, un tiempito más con saxofón alto, piano, tú sabes, piano complementario, canto coral, canto, bueno, con un montón de asignaturas muy, muy convenientes para completar el aprendizaje, ¿no? Que nunca se acaba, No, eso es que verdad. jamás se acaba, pero bueno, en esa etapa era eso, trabajábamos al mismo tiempo, eh, porque nos pagábamos los estudios y la casa y todo. Teníamos sí, apoyo, pero nos teníamos que buscar la vida también. Sí. Así ¿En qué que, trabajaron? ¿En algo uy, de todo. Ah, bueno, pero vale. O sea, no. básicamente, no, básicamente en una administración de fincas, Ok. que Ah, era un sí. trabajo que no conocíamos, pero no sé, nos vieron con tanto entusiasmo que que nos contrataron también a las dos, cada una estaba con un jefe y nos enseñaron, bueno, aprendimos y ahí trabajábamos bastante duro y de ahí al conservatorio, bueno, prácticamente no dormíamos porque éramos muy Era entusiastas. un no parar, además de empezar con el tema poco a poco de las jam sessions, de meternos en el circuito ¿sabes? De tocatas, grupos, teníamos cero tiempo.
en fin, y de tocar en distintos sitios poco a poco. Éramos muy, muy jóvenes y no teníamos ni idea de cómo participar, pero nos fuimos buscando y conociendo gente del ambiente y eso nos fue también marcando ya una dirección más directa. Pero con ese trabajo no podíamos, entonces al final acabamos dejando y diciendo, bueno, nos lanzamos directo a la música y a ver cómo sigue, porque tú sabes, en esos tiempos es como entrar en la cuerda floja a ver si se puede sobrevivir y cómo. Así que fuimos, pero la decisión ya estaba más que tomada y seguíamos estudiando y teniendo mucha fe en cada instrumento y en cada proyecto. Así que los estudios de canto, canto coral, bueno, como te comentaba, Laura. Bueno, Ujú. entonces, ¿cuánto tiempo duraron trabajando con esta Y administración? entre los 17 hasta los 20 más o O sea, menos. estuvieron un buen tiempo, 2 añitos, 3 o 2 años y medio. Sí, 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 sí. bueno, primero fue otros trabajos, sí, después siguió un poco, pero más freelance y ya a los 20, bueno, después ya Claro, vino. ya a los 20 yo a los 21 recién cumplidos, yo me fui para Barcelona. Ah, ahí se separaron. Claro, Claro, 10 años. Wow. 10 o Ok, 12. ¿y por qué? ¿Por qué te viniste para Barcelona? ¿Qué fue lo que te inspiró? Porque yo en el mundo musical me encontré con mi actual marido, que se llama Ah, Cristian, sí, lo conozco. que él estaba estudiando en Barcelona en el taller de Musics. Ah, Bueno, lo conocí en Buenos Aires en un casting. Ahí habíamos formado un grupo de música pop, bueno, un poco de música propia. Y bueno, pero él después, a los 20 años, se fue a Barcelona, al taller de Musics, a seguir los estudios de bajo y contrabajo. ok. Entonces, bueno, él se fue y al tiempo él me dijo, mira, si quieres, se fue solo, entonces, bueno, yo digo, bueno, aquí me quedé, se acabó. Pero después me llamó y me dijo, mira, si quieres venir a vivir la experiencia y tal. Y bueno, yo pedí el finiquito y me fui O a sea que Barcelona. con 21 se terminaron los estudios, básicamente. Y Bueno, en terminaron, Buenos Aires, en sí, Buenos Aires, en Buenos Aires, sí. exacto, Terminaron. sí, Vale, exacto. Los vale, trasladé a Barcelona, vale, vale. Vamos a dejarte en Barcelona un momento. exacto. ¿Qué pasó con Alejandra? ¿Qué pasó? Yo seguí estudiando mis estudios de canto, de pedagogía musical, yo seguí en Buenos Aires por un largo tiempo, hice viajes, fui a Estados Unidos, volví, bueno, también por aquella época conocí al que fuera mi marido en su momento. Con él también tuve experiencias, él estaba en el mundo televisivo, de la radio. Entonces, bueno, también ahí estuve experimentando mucho en música para música creativa, para marcas, en fin, estuve también un poco en la parte comercial de la música que me enseñó y me exigió otro tipo de presencia y fue muy interesante. Creación, composición de jingles Sí, televisivos, sí. radiales, y la verdad que se me daba bastante bien, siempre apoyada por productoras bastante buenas, pero bueno, ahí también tuve una experiencia interesante, a la vez que conocí bueno, teníamos un primo músico de jazz, pianista, en Buenos Aires, bastante famoso él, que ha acompañado a muchos artistas, Freddy Bacareza, y en todo el mundo. Y con él también transité ya un mundo más orientado. Tú sabes que el conservatorio es más música clásica, Sí. pero con él entré mucho, me enseñó mucho de la parte jazzística, bueno, empecé con la improvisación, empezamos también el tango. Él me enseñó mucho, yo era muy joven y no estaba todavía en ese mood, pero con él comprendí las bases, los fundamentos, un gran artista, un gran músico
y me llevó muy bien de la mano, entonces ya pude conocer y ampliar mi perspectiva y ahí me terminé de enamorar vamos, comencé a enamorarme del jazz y de todo lo que tiene que ver con la armonía moderna. Si bien en ese momento no aprendí tanto armonía moderna, pero bueno, ahora sigo mi camino aprendiendo actualmente y expandiendo el conocimiento para poder componer mejor, más bonito y llevar a mis alumnos a un sitio más amplio, ¿no? Así que muy bien por esa época. Bueno, varios años fueron hasta el 2000, hasta el año 2000 que me reencontré con Laura aquí Vale, de este lado. vale. Vamos a parar aquí y vamos a Claro. volver con Laura. Barcelona, a ver, cuéntame un poquito hasta el año 2000. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la andadura un Bueno, poco? te lo cuento resumido. A ver, Barcelona, al principio un cambio, bueno, bastante fuerte, cultural inclusive. Sí, En ese momento creo que en Barcelona había 34 argentinos, en toda serio. Barcelona. Sí, sí, había poquito. Entonces, bueno, ahí empezar a buscarse la vida, a estudiar, a seguir estudiando. Ahí es donde, tú sabes que en Barcelona el jazz es Sí, súper importante. Entonces ahí empecé por ir a ver conciertos, ahí encontré mi siguiente profesor de piano y armonía, Beckett Guerra Juliá, que ahora se ha convertido en un gran pianista. Eh, bueno, con él después estuvimos muchos años caminando juntos, yo como alumna, después yo cantaba y él me acompañaba. Bueno, él acabó viniendo a Canarias a trabajar en Fuerteventura y tal conmigo y con un cuarteto que teníamos. Pero bueno, en Barcelona, para enfocar bien, ahí me fui al aula de Musics, un poco a integrar todo lo que yo ya sabía y hacer un par de añitos buenos ya desde el punto de vista del jazz, aprender. Ahí mi instrumento principal era el canto y el piano, entonces seguía aprendiendo un poco de eso, aparte clases particulares con este chico Beckett y empecé a participar en un montón de bandas como cantante de distintos estilos, o sea, me volví loca, o sea, lo mismo cantaba en una orquesta que cantaba con unos uruguayos candombe, que también cantaba en unos bares estándares de jazz, ¿no? Eran mis primeros pasos, y también iba, por ejemplo, a un lugar como, no sé si tú conoces Barcelona, que se llamaba La Cova del Drac, había un pianista que tocaba para todo el mundo, que se llamaba Lucky Buri, excelente, y con él iba y él me hacía cantar dos o tres estándares y tal, y me daba consejos, y bueno, era un hombre ya mayor. Y bueno, y ahí de tanto cantar, como te conté en mi bio, bueno, yo tenía un quiste intracordal en la cuerda vocal derecha y tuve que operarme. ay, Así que ese fue mi gran parón. Fue durísimo porque yo amaba hacer lo que hacía, pero cada vez tenía más dificultades, aunque había aprendido técnica vocal y todo, foniatría. También estudiaba con una profesora de canto extra el aula que se llamaba Saro Lorenzo, una canaria de Gran Canaria, que era de ópera, cantante de ópera muy buena. Ella participaba en giras por todo el mundo, bueno, cantando a grandes figuras como José Sacristán, bueno, en muchas obras, ¿no? Ella me ayudó muchísimo, pero claro, el quiste había que extirparlo porque estaba dentro y no era propio, no era por mala técnica vocal, sino era por inflamación de un cuerpo extraño. Entonces, bueno, ahí tuve que operarme y estar calladita mucho tiempo, muda, qué miedo, escribiendo en una pizarra. qué Sí, horror. Tú sabes lo que es. Bueno, No lo que quiero saber lo que es. no, quiero decir, tú como cantante sabes lo que se puede sentir. Sería terrible para mí. O sea, sería, Lo fue para mí me y bueno, puedo imaginar.
eh, a nivel emocional, pero bueno, me hizo viajar por otros lugares interiores que me enriquecieron mucho. También empecé a pintar como para poder, porque claro, cuando estuve muda completa 4 meses sin poder Wow. hablar, que se me hicieron como 4 años, ¿no? ¡Wow! ¡Qué Y difícil! luego en la reeducación foniátrica me dejaban, cada día podía, el primer día podía decir una palabra, Oh, el wow. segundo dos, a ese nivel de elegir muy bien lo que vas a decir. Entonces, eso me enseñó a calmarme, bueno, a ir por un mundo más interior Sí, y bajar un poco mi entusiasmo, ¿no? Que nunca lo perdí, pero bueno, tú me entiendes. sí, Así sí, sí. que, bueno, eso fue un camino de reeducarme y de otra vez aprender a hablar y a cantar con una nueva voz que O no sea, no, conocía. no es la misma voz que era antes. No, no, Cambió, cambió, Me cambió encanta. y pero para para bien, bien, para claro, bien. claro, Claro, claro. porque empezaste como De cero, como un claro, bebé. y sin quizás mejor, ¿no? Claro, de cero, pero Sin, claro, sin tono muscular, porque cuando tú dejas de claro, utilizar las cuerdas, bueno, así que me tuve que aprender mucho el camino de la paciencia, que es una virtud que se cultiva a base de, bueno, de cuando te toca ser paciente y esperar. Yo iba a los médicos y les decía, pero ¿cuándo? Bueno, hasta que un día empecé a volver también a cantar poquito a poco y bueno, y todo pasó y aquí estamos. qué bueno. ¿Y eso qué, Sí. en qué año fue, Laura? Y eso fue más o menos en el 99, 98. Sí, no por ahí, porque Sí, fue un proceso largo. Sí, Sí, pero habrá sido 97, 90, sí, sí, sí. sobre el 97 aproximadamente. Porque en el 2000 nos trae, bueno, nos fueron a contratar de Mallorca a Barcelona para venir para Canarias y yo no me sentía preparada para un contrato como el que nos ofrecían. Sin embargo, bueno, el pianista, que era mi profe, todos me decían, sí, que vas a poder. Bueno, me lancé un poquito antes de tiempo, pero bueno, aquí estoy, lo superé. Y entonces, bueno, bueno, viniste a Canarias, pero no a Tenerife de entrada, ¿no? no, a A Fuerteventura, de Fuerteventura. entrada. Sí, Vale, vamos a dejarlo ahí. exacto. Volvemos a Alejandra. En ese a ver, porque es que, claro, estos 10 años de separación hay que explicarlo. Te lo, Eh, te lo resumí así. Nunca ya, ya, contamos, a nunca ver, contamos todo tenemos, esto. tenemos una hora y bueno, ahora tenemos media hora. Y quiero que hablemos un poquito también de lo que han sido estos últimos 18 años. Eh, bueno, ¿por qué, Unos cómo cuantos años, madre mía. ¿Por qué y cómo te viniste para Canarias, Bueno, Alejandra? ¿Qué bueno, fue lo que yo te impulsó? la verdad Y, nunca cuento estas cosas así muy, porque fue un poco personal. Bueno, lo de Laura, por un lado, ella con una vida ya. Yo estaba con mi vida, terminé mi carrera, empecé a dar clases de canto yo no quería, yo decía, yo esto lo guardo para cuando tenga 40, que lo veía súper lejano. Pero resulta que me llamaron, bueno, había una academia bastante famosa de música moderna en Buenos Aires, donde iban músicos como David Lebón, Charly García, Fito Páez. Era un sitio de gente que ya era famosa, pero bueno, David Lebón montó una escuela de música donde ahí estaba el estudio donde iban a grabar todas estas personas y me llamaron para dar clases ahí de canto. Y yo decía, no, yo no estoy preparada, yo no puedo. Yo era muy joven y quería vivir mi experiencia como músico, ¿no? Como profesor, ¿sabes? Me parecía que había que tener eh, más años, más experiencia. experiencia, claro. 23 años, creo, o 24, suponte, 23. Pero bueno, yo ya tenía mis estudios, tenía
Pero bueno, no se me daba mal naturalmente. eh, y bueno, y me lancé, pero para cubrir solo unas horas para otro profesor. Y de repente aquello empezó a fluir y a fluir y yo me llené de trabajo que no quería. Pero bueno, al final fui empezando sin querer. Yo escuché que tú dijiste que ibas a empezar tu andadura como profe, me Sí, comentabas. ya empecé, ya empecé. Sí, ya lo sé que Sí, estoy me contaste. encantada, me encanta, me encanta. Bueno, has visto, es como que empezó a surgir y bueno, y, y mi camino fue por ahí desde el principio, aunque por supuesto seguí cantando, incluso me forjé un poco en el mundo de tango con este maestro que te decía, Freddy Bacareza, y bueno, cantando en directo, tuve muchos proyectos como cantante, pero por supuesto seguí dando clases sin querer queriendo y mi experiencia, y empecé a investigar mucho, porque veía que la cosa funcionaba y yo me empecé a llenar de esa emoción de poder conseguir objetivos con las voces. eh, y bueno, y fue muy hermoso, muy honesto desde el sentido de ir poquito a poco, porque es un trabajo tan delicado, tan artesano, tú sabes, formar una voz que la verdad seguí trabajando en ello y también a la misma vez, en estos 10 años, para resumirte, me surgió la oportunidad de estudiar en la Escuela de Teatro Musical de Julio Boca, en Buenos Aires, ahí en el Centro Cultural Borges, donde tuve oportunidades de hacer castings para musicales, de aprender otro aspecto del canto y aprender el canto bien de teatro musical y los requerimientos para ser un cantante de teatro musical. eh, y la verdad que esa formación fue fascinante, a la vez que por aquella época también fui madre. Bueno, en fin, fue una época intensa, difícil, también muy, muy difícil a nivel personal. Eh, Fue muy, muy complicada porque, bueno, bueno, ahora no quiero entrar en Da tantos igual. detalles, pero en el año 2000 yo estaba con mi hijo, sin mi marido que había fallecido. Ah, Bueno, fue una hecatombe total en mi vida, una época de un sufrimiento personal muy, muy grande que pensé que era el no va más. Después siguió la cosa, pero bueno. Pero eh, cambió la perspectiva de ver el mundo. Creo que me hizo madurar de un modo muy, muy rápido y hacia un lugar que solo quería eh, proteger a mi hijo, a nuestra vida y a seguir adelante. Eso es para resumirte, ¿no? Entonces ahí Laura me llama y me dice, Ale, vente para Canarias que hay un proyecto y puedes entrar. Y entonces, bueno, así volvió a ser nuestro reencuentro. Si bien ¿y cuál estoy muy fue el confundido. proyecto? ¿El proyecto en el que estabas en Fuerteventura? Exactamente, Vale. solo que ya en Tenerife, ya de Fuerteventura salté a La Gomera y de La Gomera, claro que yo estaba ya aburrida en La Gomera porque eran contratos, ¿sabes?, con una Sí, empresa. sí. eh, y yo digo, no, yo quiero por lo menos estar en Tenerife, porque claro, después de Barcelona, Fuerteventura, La Claro. Gomera, yo me quería ahorcar. Pero bueno, ya después tuve que volver a Barcelona a cerrar ya la casa porque nos renovaban y bueno, y dijimos, bueno, nos quedamos por aquí un tiempo más, ¿no? Porque era un contrato fijo, nos pagaban la casa y todo, era como un trabajo, ¿sabes? Para trabajar en la cadena Riu de hoteles y tal, a diario. Bueno, total, que nos mandaron para Tenerife y justo uno de los músicos, que era catalán, se volvía a Barcelona y digo, bueno, Alejandra, vienes tú y trabajamos juntas en esto mismo y a ella le venía bien hacer un gran cambio y bueno, y todo se arregló para que pudiera ser. Sí. Sí, Y quien, bueno, en quien, ese tiempo imagino que Cristian, tu marido, también estaba en ese grupo.
Exacto, tocando exacto, el bajo o exacto. contrabajo. Tocando el bajo, sí, Yo sí, no sí. sabía ese aspecto de Cristian. Yo Y lo conozco él por empezó, Bravo. claro, claro. Perdón, estoy Sí, con sí, él es gripe hoy. músico. Vale, yo lo conozco por el tema de Bravo, pero no sabía Claro. que era músico. Venía de la música, claro. Luego Fíjate, fíjate. la aparcó. Ahí está. Ay, Eso. qué pena, eso no se puede hacer. Hay que tocar, hay que Aunque tocar. a veces le pido aquí en el estudio, porque bueno, tú sabes que tenemos el estudio y tal, que me grabe algún bajo y viene y dice, no, no, pero tengo que estar estudiando para volver a tocar y tal. Pero yo Ah, lo hago tocar y tú sabes que después uno clona lo que salió bien, lo repite y ya está. sí. Bueno, entonces, vamos a volver. Llegan a Tenerife las dos con este Sí, proyecto. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año? 2000, no, un poquito, el 2000 lo hicimos, yo lo hice justo, o 2001. no, 2001. 2000, bueno, 2000, dice 2000, Alex, era 2000, 2000. seguro. El 2000, pero después de partir el año en La Gomera. Pues yo me acuerdo que el 2000 lo partí en La Gomera, o sea, habrá sido 2000 y poco, en el 2000. Sí, Por ahí en junio, julio, agosto del 2000. octubre. Ah, octubre, mira, ya está, octubre Porque del lo 2000. recuerdo. Alejandra se acuerda porque fue cuando Sí, ella... porque llegué un 12 de octubre, me Ah, acuerdo. Ves, es que claro, Entonces, tú te acuerdas porque por fue el la salto movida que tuyo, ¿no? significó, claro, Sí. vine por 4 meses y aquí estoy. Eso 4 pasa, meses eso en pasa. Yo Canarias. me acuerdo que fui a Madrid en el año 87 en esos tiempos se compraban billetes con el retorno abierto. Ah, sí, es claro. verdad. En esos tiempos, o sea, ya eso no existe, ¿no? No. Pero en ese tiempo tú te comprabas un billete con la ida y la vuelta abierta para un año. Y Claro, acabé 7 años en Madrid. O sea, ese billete de retorno lo utilicé en verano del año siguiente, pero me volví Sí, a Madrid y ya me quedé. Hasta claro, que nació mi hija, hasta el 93. claro. Y bueno, y Wow, seguía yendo y volviendo. O sea, mi vida, sí, sí. wow. Fíjate, pero era como un viaje que, bueno, vamos a visitar a mi tía. Claro, la visita más Y larga la del mundo. visita se extendió y ahí me quedé. Ya, Y claro, empecé claro, ahí a trabajar y bueno, al final me quedé mucho más a gusto allí que aquí. Aquí claro, no había trabajo en ese tiempo, bueno, era todo muy inestable y allí había muchísimo trabajo, entonces, claro. otro mundo. Bueno, Otro mundo. volvemos. Entonces, año 2000 empieza la andadura otra vez de las hermanas y empieza aquí en Tenerife. Sí. Bueno, cuéntenme cómo nace, porque, bueno, un poquito lo que fueron esos años hasta que nace Amae, pero quiero que me cuenten un poquito de dónde vino la idea, quién la pensó o si la pensaron juntas. Y ahora ya podemos hablar de Amae y me cuentan toda la historia de Amae, bueno, toda la que puedan, de Amae. Amae, los cristianos, es una escuela de música. Bueno, que me lo van a describir ustedes exactamente, porque tienen un estudio, ahora me has dicho que tienen también ballet, o sea, es, es una Sí, institución en el sur de la isla. es un centro multidisciplinar, Sí, o sea, hay de todo, hay ballet, bueno, en la división música tenemos de todo tipo de instrumentos, está enfocado más en música moderna, pero también preparamos gente para entrar en el conservatorio clásico y con éxito. Pero bueno, hay instrumentos desde piano, canto, por supuesto, claro. batería, guitarra, bajo, saxofón, trompeta, violín, aunque no tenemos alumnos de violín actualmente, sí. pero bueno, hay de todos los instrumentos. Y después la parte ballet, que es ballet con una gran profesora, ella se llama Mariela, Laura Mariela Fichte, Bueno, su apellido siempre no me gusta pronunciarlo mal, pero tenemos muchas,
todos un cuerpo de niñas de ballet que te mueres de amor cuando las ves entrar los martes y los jueves con sus tutús. Bueno, Me encanta el ballet. wow, es tan hermoso verlas Sí. crecer aquí, a esas niñas, aunque también vienen algunos niños, pero bueno, ella tiene un gran éxito como profesora y también baile moderno, hip hop, street dance, ¿sabes? Tenemos talleres de esta asignatura y ahora empezando con un nuevo grupo de baile moderno. Pero bueno, luego hacemos un evento anual que es multidisciplinar donde juntamos las asignaturas y hacemos que sea unas artes escénicas todas juntas, Claro, interactuando. AMAE significa Academia de Músicos y Artistas en Escena. Es una sigla. Ajá, Y vale. bueno, como estamos aquí en los cristianos, a veces nos han preguntado si no hacíamos otra en el norte y tal, pero claro, ya bastante tenemos con una, entonces es muy complicado conseguir profesionales que asistan, que acudan a la hora, eh, ¿sabes? Tener Sí. demasiado, demasiado rollo. Entonces, bueno, seguimos aquí en los cristianos con, con esta única academia. Pero bueno, ¿quién, cómo, por qué? O sea, ¿cómo se deciden a meterse Vale. en un tipo de negocio que, bueno, que sí, que ha triunfado, pero podría, es como un riesgo, ¿no? Uy, Entonces, mira, primero, no nace, y no por corregirte, por favor, mm, no pensamos como esto en un negocio. ok, Esto no nace pero de lo ese es, No, al final es un negocio, sí. claro que lo es, pero nunca fue concebido desde ese lugar. Es más, no, no estábamos tan convencidos de hacerlo, no. A ver, fue a partir de un evento durísimo, el más duro de mi vida personal y donde también se involucró a mi familia en la pérdida de mi hijo. Eh, bueno, esto es un capítulo mm, extremo, duro y de shock que marcó un punto de inflexión. Eso fue en el año 2003, donde a partir de ahí comienza bueno, el dueño de este local donde actualmente está Mai, que son 700 metros cuadrados, ese hombre amante de la música iba detrás mío y detrás de Laura también, pero sobre todo yo supongo que quería animarme y entonces quería, y tienes que montar esta escuela porque yo siempre quise estudiar y no tenía, y tengo un local, y por favor, y yo decía, no, Guau. no, déjame, hasta que un día, porque esto en el medio entre 2003 y 2007 fue todo un proceso, eh, a mí me salió un contrato por Andalucía, toda la Costa del Sol, donde fui, estuve 5 o 6 meses allá, cantando y haciendo, bueno, toda gira desde Sevilla hasta Marbella. eh, y bueno, y en esa época, claro, yo sentía que estaba muy bien, me pagaban muy bien, pero no quería seguir así. Tenía ya otro nivel de pensamiento, quería algo más estable, no tan nómade. Y este hombre insistía, insistía. eh, y también hubo a ver, hablar de esto es muy delicado, pero lo voy a decir porque creo que es parte de la vida y es parte de la realidad. Pero tuve muchos, a partir de esa terrible pérdida, yo soñaba que mi hijo me decía, mami, tienes que hacer algo cultural por los niños, por los niños. Y es tal cual te lo digo, aunque esto suene a que me tomé una pastilla, no, 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 nunca tomé absolutamente no. incluso nada, ningún tipo de medicación, ni antidepresivos, ni nada. Lo quiero decir porque nunca hablo de esto porque es muy delicado según con quién, pero creo que a veces hay que dar testimonio en la vida de cosas que van más allá de lo físico y de lo mental. Total. Y fue la gran inspiración de nuestra vida
Por eso que no surge como un negocio, surge de momentos donde claramente yo El universo te recibía está, sí. ese mensaje, ¿no? Mm. Algo cultural y por los niños y yo, y este hombre por otro lado, y había más de esos sueños, no eran sueños, no era cuando solo dormía, también cuando estaba despierta, yo siempre A mí me tuve... ha pasado con mi padre, así que te creo 100%. Ah, O sea, sé exactamente de lo que me estás hablando porque mi padre, he tenido ese tipo de sueños en el que mi padre ha venido y ha hablado conmigo y son sueños, pero son más que sueños porque sabes que son reales de alguna manera porque te y, vienen a contar algo, no hagas esto, no hagas, o sea, o haz esto, Sí, sí, y clarísimo. sientes y te despiertas y sabes que te ha venido a visitar. De hecho, yo recuerdo la última vez que me pasó, yo era plenamente consciente de que él ya no estaba en esta vida, pero que estaba. así, así Y, nomás. y, y te digo más, yo muchas veces, la semana pasada misma, yo estoy, bueno, se me erizan los pelos, estoy a veces cantando y los veo a mi tía, ay, Y te vas a emocionar, claro. Pero emoción, los veo sentados delante, Wow, wow. los siento ahí. claro. Qué vergüenza. No, es No, verdad, mujer, es que es te lo juro, es algo real. Yo creo bueno. totalmente, o sea, a mí me da igual lo que digan las religiones, yo sé que esto es así, porque lo he Mira, vivido. Así bueno, que me uno lo es muy quiten. O sea, pudoroso lo de que tú acabas decirlo. de contar es real. Yo lo Mira, corroboro. gracias, gracias porque uno, yo soy muy discreta con esto porque sé que puede parecer, uy, la pobre, se consuela. No, No, es tal cual, perdona Lauri que empleo No, este tiempito porque es muy, es muy intenso. Entonces, cuando tú forjas e intentas vivir en el mundo ¿no? En el mundo sí, normal de la vida real, digamos, esto también es real. Y sí, ellos nos acompañan de ese total. modo, solo que, bueno, hay momentos, por ejemplo, a ti te pasa cuando cantas, esto Mm, es porque se abre un canal de conexión, es un canal que se abre de sensible hacia el universo, tú sabes que la sí, voz es como, en la es un música es puente, mágica. Yo sí, la y música es mágica, te lleva a otro lugar. la música, y en el caso del canto también tiene un aditivo por ahí que es una sonoridad, es vibración que emana de tu propio cuerpo. Ujú. Entonces, bueno, entre la música, la belleza, es donde permanecemos en esa conexión. Tal es así que fueron varios momentos en los que, bueno, sincronicé con Constantino, que es el nombre de mi hijo, Es, porque él es en mi vida. Y entonces, bueno, eran momentos sobre todo por los niños, ¿no? Y que siga con un espacio cultural. En paralelo viene este señor que sigue, no es normal. pasan O sea, 3 años. quién te pide por favor, alquila mi local para hacer esto? O Sí, sea, sí, esto sí, no es era normal. era tal así. cual tú lo Es de cuentas. locos. Y lo Y seguía, y si no la veían a ella, me encontraban a mí, si no a Cristian. O sea, Pero era, pasaron, perdón, pasaron 3 años y medio. No es que fue de hoy para mañana. Ya, 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 ya. O sea, pasó mucho tiempo. Y entonces, bueno, yo me vuelvo de Andalucía y, bueno, hablamos y decimos, vamos a ver ese bendito local. Yo ya estaba un poquito, la Ah, no lo música había habían ido. visto todavía. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no quería, no quería. Ay, Pero en el fondo yo sentía, incluso en Andalucía, yo decía, bueno, me vuelvo porque no me dejaban ir de Andalucía. Me querían que me quede ahí. Y yo decía, no, es que tengo que montar una escuela. En realidad, eso era para irme, no era que yo quería montarla, era como algo que me brotaba natural de aquel momento de este hombre. Pero bueno, al volver
finalmente dijimos con Laura y con Cristian, bueno, vamos a ver el local. Y cuando llegamos a la calle El Nido, que es donde estamos ahora con Laura, sentadas hablando contigo. Y así fue, y el local era horroroso, aquí había ocupas, había jeringuillas, Oh, estaba todo destrozado, olor a pis de gato por donde quieras. O sea, no es que abrías la puerta y decías, ay, sí, yo quiero. No, 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 más claro. aún nos miramos y dijimos, salgamos de aquí, no queremos, no, no. Era tal el trabajo y el poco presupuesto, cero presupuesto teníamos para empezar que tenemos el antes, tenemos lo que era este local antes de la obra y, y bueno, y si Y bueno, con la casa en ruinas y empezó, bueno, empezamos entre todos a vaciar, limpiar, proyectar, pero solo en un trocito del local, que empezó Alejandra, con clases de canto. Yo estaba por aquí y tal, y tuvimos familias que nos ayudaron, gente que se dedicaba a la construcción. La verdad es que tuvimos, mira, nos ayuda. llovió la ayuda y yo creo que era todo por la misma red, ¿no? Que estaba, que nos envolvía. Iba llegando. No Sí, me preguntes cómo, pero fue llegando y cuando bueno, las cosas son, sí, se, si tú te diriges ahí, sí, ocurren. ocurre Ya exactamente. están en el campo, las cosas ya están, solo uno tiene que ir caminando. Exactamente, empezar a Sí, caminar en esa dirección y de repente empiezan a caer todas las piezas en su sitio. Es una exacto. cosa increíble. No con También poco corroboro que me ha pasado muchas veces y lo me sigue ves, pasando porque yo camino en ese camino. Sí, qué qué sí, bien. bien, qué sí. guay. Bueno, Qué- entonces, empiezan en un aula, básicamente. En un aula, Una, Alejandra, y después mientras va, se iba un poco proyectando el resto de la escuela y a la vez, cuando venían a clase de canto, claro, nos decían, y no tienen clases de piano, y no tienen clases de guitarra. Entonces, claro, ya eso te daba la pauta que tenías que seguir adelante, adelante. Bueno, al final conseguimos nuestro primer crédito, el préstamo en la Caixa, como para seguir alimentando y porque eran muchos metros y claro. Entonces, bueno, aquí yo empecé ah, con el estudio, aunque no quería, porque yo estaba en la parte de organización, en la secretaría, no sabía bien, porque bueno, la verdad es que yo había estudiado también producción musical, pero en canto ya estaba Ale, entonces bueno, yo quería un poco la organización general, solamente que bueno, al final se empezó a construir el estudio, busqué operadores de estudio, pero uno no podía, el otro venía y lo hacía mal y al final lo tenía que yo repetir. Poner un rollo. Bueno, al final me senté yo aquí y empecé con el, bueno, y luego empezaron a multiplicarse alumnos de toda clase de instrumento. El canto creo que es el que tiene y tuvo siempre mayor cantidad de alumnos y de aspirantes. Así que yo ya pasé en las mañanas de estudio y a las tardes ya a dar clases de canto para niños pequeños y bueno, y eso fue prosperando también, lo de Ale, piano, bueno, y todo. Y así fue la cosa. Mientras tanto, bueno, Cristian se ocupaba de la parte administrativa, de seguir con la obra aquí, porque esto eran muchos metros. Bueno, hasta que él pero se pasó. ahora es una maravilla. A ver, yo estuve, ¿cuándo fue? ¿En qué año estuve yo en el estudio contigo? Ay, hará como, no sé, En seis la años grabación en la de, grabación de la de sobrina Ryan Harris. con Brian. No sé qué año. Hará 6 años, digo Sí, yo. puede Seis, ser. 7, por ahí. 2018 creo. Ah, puede ser. Puede ser. puede ser, sí, 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 sí. Final de 2018. 2018, sí. Sí, 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 más o menos. Y bueno, y la verdad que siguió y poco a poco se va mejorando y tuvimos que aprender muchas cosas para llevar este proyecto adelante. Actualmente nos han dado bueno, estamos creando un nuevo espacio que se llama Secret Concerts, que nació en la pandemia
Qué Y bonito. es en un espacio, este espacio, ahora nos han confiado en el proyecto la Unión Europea, junto con el gobierno de Canarias, nos han otorgado una subvención para equipar la sala mejor. Ya teníamos bastante equipamiento, pero para renovar, para la resiliencia de la sala teatro, donde vamos a hacer bueno, ya es un pequeño jazz club y para hacer jam sessions, conciertos exclusivos. Bueno, y bueno, nos está quedando muy, muy bonita y así que ese apoyo del ICDC Cultural de Canarias nos ha ayudado mucho y Qué bueno. estamos terminando esa obra actualmente. El primer Era- apoyo en 18 años, ¿eh? También hay que Sí, decirlo. La primera vez que nos dan ah, un poquito. un impulso bueno, económico. da igual. El tema es que se lo dieron. Sí, sí, muy Agradecidísima agradecidos, claro. porque aquí en el sur hace falta un tipo de lugar para gente bonita. Estamos recibiendo gente del norte de Europa que vienen, músicos que tienen sus proyectos, que van tocando por toda Europa, ¿sabes? Formaciones pequeñas, aquí mismo de Canarias, por supuesto, pero queremos dar oportunidad a, a proyectos, a conciertos de pequeño formato donde podamos hacer algo cálido, bonito para todo el sur y para tanta gente extranjera que quiere este tipo de lugares, como hay mucho en el norte, en Santa Cruz, en fin. Sí, En el Soho bueno, de mucho no Londres. hay, ¿eh? Mucho no hay. No, no hay, pero bueno, hay algunos Hay, pero lugares. no tanto como debería haber. Entonces está bien que haya, en el sur sí que no hay, y es una pena, teniendo tanto turismo allí, tantas oportunidades y no, Claro, pero ahora ya lo hay. ahora ya lo hay. Y estamos súper contentos porque lo estamos haciendo en un formato muy lindo en cuanto al espacio. Y bueno, y tenemos mucha ilusión puesta en ello. Secret Concerts. Quédate con ese nombre. Qué guay, sí, sí, sí. Y le pusimos Secret porque, claro, estamos en una calle, tú sabes, es una calle estrechita, sin salida, que Es se verdad. llama El Nido, pero bueno, tú vas al Jazzy de Barcelona y la gente llega y no hay ningún problema en llegar andando o en aparcar el coche un poquito y caminar ese poquito para llegar Claro, hasta el espacio, ¿no? claro que sí, claro que sí. Bueno, de hecho, ¿cuántos alumnos tienen ahora en total en la escuela? Y actualmente, Contando todos, si se acuerdan de... 80. No, no, un poco más. Vale, no, Habrá unos 230 como mucho, más o menos. sí, tendría que hacer ahora el recuento en septiembre. Acabamos, sí, con unos 220, Sí, 230. por ahí, Fantástico. 220. A ¿Y lo mejor me... cuántos profes tienen? A ver, tenemos, En a ver, canto ya somos 3, canto porque 3, no se luego puede tenemos cubrir y falta alguien más. ballet, baile moderno, piano, saxofón, bajo, guitarra y batería, 11. Y 11. tal vez me olvido de algo. Unos 12 profes. Sí, somos 12. El staff es Súper bien. mediano, pero sí, sí. Y también tenemos, a veces vienen y piden, por ejemplo, acordeón, que no tenemos un profe contratado, pero también vamos añadiendo para momentos concretos algunos profes más especialistas en instrumentos no tan corrientes. Y estamos haciendo workshops, por ejemplo, ahora viene un gran productor de mixing, mastering, Enrico Cecélego, y estamos haciendo un workshop entre El 11 y el 14 de octubre de producción musical, bueno, y tratamiento del sonido. Vale. Vamos haciendo talleres Todo esto lo publican, imagino, por esta página En web. redes. claro, en redes. En También redes. tenemos distintos talleres a nivel un poco, no teatro, pero sí del miedo escénico al disfrute escénico, gente Ajá. con problemas de
de miedo escénico, que nos encontramos con mucha más gente de la que pensamos. También oratoria, que lo va a dictar Nacho Palacios, que es un gran locutor aquí del sur, bueno, para voces también habladas, gente que se dedica a la comunicación, políticos, bueno, curso de oratoria está muy bien para dicción específica. Y también yo hago mis talleres especiales a veces en verano. Hacemos también proyectos con, eh, por ejemplo, hice este verano con niños con autismo, canto y música. O sea, tenemos proyectos sociales que tiene la Asociación Cultural que nos gusta mucho, como proyectos para niños con otros problemas como TDAH o, en fin, diferentes proyectos sociales pequeños, porque no tenemos tanto tiempo, pero donde podamos incluir a todo aquel que quiera ponerse bien a través del arte. Porque todo nace, como te dije, de esta espirituosidad con la que viene el proyecto, ¿no? No Claro, nace de un negocio. Queremos que el disfrute de la música esté al alcance de todos. Claro. qué Y tú bonito, sabes, cuando haces algo con amor, lo demás viene por añadidura. O sea, ¿verdad? las cosas después aparecen. Todo se junta, se alinea y consigues ir caminando. No con menos dificultad, pero se consigue. Sí. Mira, Uri Live Music manda corazones. Ah, Yuray. Bueno, con Yuray fue una época muy hermosa. Él es un gran cantante, músico, toca piano. Bueno, es un artista súper completo, una voz muy particularmente hermosa y con él trabajamos mucho en su voz y bueno, y estoy feliz de que se haya sumado un ratito. Chao, Yuray. Pues eso, qué Bueno, bien. alguna cosa que ya pasamos de la hora. Sí, Entonces, sí, Dios. y 6 minutos, sí, sí, sí. Pero bueno, alguna otra cosa que se les ocurra que es importante o que quieran añadir antes de irnos. Mira, ah, Bueno, yo personalmente agradecerte el interés por entrevistar a estas dos No hermanas. era eso lo que quería decir. Y transmitir que todo cuando se hace con amor se consigue, se transforma y se multiplica. Luna, ahí está Luna. Luna es, Luna Daza Music, os amo también, corazón. Ay, nosotras cariño. también, Luna, eres increíble. Otra voz, otra niña con bueno, ya no es niña, ¿eh? ¿Vale? Pero Es son alumnos son. Sí, sí, sí. Y de verdad que una mujercita preciosa, que tenemos el gusto. Es que conocemos tanta gente tan linda que se acerca aquí, bueno, que es una bendición, de verdad, Bueno, claro, en tenemos la estos oportunidad. últimos 18 años han formado Ah, oui. innumerables. Sí, O sea, mm, ¿cuántas personas habrán pasado por la... muchas, Muchísimas y han Ah, crecido aquí. O sea, exactamente, han y lo van crecido. viendo crecer y después ya se lanzan y ya los ven, son, Exacto. entre comillas, productos de usted, o sea, gente Bueno, que bueno, ustedes han formado. sí, los acompañamos de la mejor manera hasta donde quieran llegar. Hay gente que está llegando a sitios hermosos como Lagos, Eso, Operación Triunfo. eso es justamente, quería hablar de eso, que se me olvidó. Han preparado a gente que ha entrado a la voz o que ha Sí, entrado a otro tipo de cosas. Bueno, Uri Live Music dice, Alejandra es el regalo más grande que pueda darle la vida a un cantante. ay Dios. Ah, Bueno, Bueno, eso ya lo dice todo. I love you. wow. Bueno, bueno, Yuray, qué branding maravilloso eres. No, de verdad, muchas gracias, Yuray. Y tú también eres el regalo escucharte, porque de verdad es que con Yuray no es solo su voz,
es cómo sabe elegir su repertorio, cómo se posiciona en el escenario. Es que en una persona tienes mm, la música completa. Es increíble, te sorprenderá. Qué guay, qué guay. Sí, Pues lo sí. voy a seguir, a ver, voy a ver, a escuchar. Bueno, sí, tienes que escucharlo. Aunque Claro, él está tan ocupado que no pone demasiadas cosas, porque todo el mundo al final somos como unas redes victims, un poco que si no pones te quedas como fuera de, ¿sabes? sí, sí. Claro, porque es una carrera insoportable. Todo el mundo pone, Wow. a veces uno tiene el espíritu para poner algo que le guste, pero a veces solo estás trabajando y estás en... Claro, y cuando no pones, no es porque no estás haciendo nada, sino porque estás trabajando. No tienes tiempo de hacer eso. Y hablando de eso, solo mencionar que también, aunque ya hayan pasado muchos años, estamos también trabajando de cantantes. De vez en cuando hacemos Ah, nuestra, sí, sí. nuestras dúos. Bueno, yo personalmente estoy trabajando con un saxofonista que me encanta, que se llama Fermín Rivero. Me Ah, sí, encanta, sí, canto con junto a el él. grupo. Claro, tengo un lujo, el lujo de poder trabajar en dúo y haciendo la música que nos gusta, que es el jazz y bueno, y uno también al estar en activo, eh, estás más ayornado, ¿no? Estás más para transmitir luego la alegría que da la música a los alumnos. Sí, sí, es súper importante. Yo también estoy en ello, hago voz, piano, que me encanta. Bueno, lo disfruto y sigo estudiando, formándome con mis dedos, con mi piano, que bueno, es un instrumento que adoro y bueno, y otros proyectos personales. Pero hablando, y ya para dejarte, sí, hemos llevado gente a la voz, a Operación Triunfo, y a otros talent shows, también a estos talents, ¿cómo era? Got Talent de España. Ah, Eh, si bien yo personalmente no soy mucho de concursos, ¿sabes? De la música, no corre por mis venas la competición en no, a mí tampoco me pero mola, pero pero claro, está muy bien para sacar recursos, para optimizar con deadlines, y que el artista también aprenda a estar bajo presión, que es lo que sucede desde temprana edad, un poco, y poder rendir. Entonces, a ese nivel, la competición mm, sí podría ser un elemento de crecimiento favorecedor. Y bueno, y tenemos a una Ruslana, una chica muy talentosa, ucraniana, que la formamos y ella se mudó a Madrid y dijo, yo quiero entrar en OT, ayúdame. Y bueno, y antes había estado también en La Voz. Bueno, después, bueno, y otras personas que tampoco puedo mencionar a todo el mundo, pero que han llegado y que se mantienen muy bien en una vida profesional ya, a nivel nacional. qué bueno. Si tú Ujú. quieres mencionar a algo. No, terminar que si bien hay otros que no siguen el salto a la televisión nacional o que no llegan a entrar, pues son colas y colas de cantantes, hay muchos talentosos que han ido de Claro, aquí y no han llegado ni a las audiciones a ciegas, pero sin embargo, bueno, a través, porque en esta escuela, AMAE, hay un sector que se llama Bravo Espectáculos también, en el cual está Cristian, como tú mencionabas. Entonces, a la gente que ya tiene un peso Nivel, sí. escénico, también es como una bolsa de trabajo, ¿no? Y se los va ubicando en el camino del canto profesional o del músico profesional, no solo del canto, Mm, bueno, en hoteles, sí, en sí, sí. sitios, ¿no? Entonces también es parte del camino del músico exponerse e ir y tocar y vivir de ello. Sí, sí, sí. y por último, a ver, esto no es marketing, te lo prometo, pero que este proyecto está, también la gente se certifica los estudios a través de Trinity College London, que tenemos Ah, el sello de ellos, que es una titulación a nivel europeo,
muy potente. Entonces, si tú haces tus estudios de canto, puedes rendir, si ya tienes el nivel 5, el nivel 6, puedes presentarte a distintos tipos de graduación, como de diplomatura, como también de músico profesional. Entonces es algo que provee a MAE, donde la gente no solo aprende, sino tiene su titulación Eso es oficial. Oficial. porque si de repente quieren dar el salto e irse a algo más, a una escuela superior, a sacar una carrera, pues ya tienen Esto los valida puntos, para no sé tener cómo se llaman, créditos, puntos, créditos, sí, claro, créditos, créditos. exactamente, y ya no, ya a lo mejor una carrera de 4 la pueden hacer en 2 y cosas de estas. Exacto. Exacto, exacto. Es como en inglés tener el C1, el B2, Sí, B1. sí, Esto sí, sí. sería lo mismo. O sea, y vienen a examinarte aquí, se examinan aquí en AMAE, vienen profesores de Londres o en algún caso también se ha hecho telemático con esto de la pandemia, pero bueno, se consigue y está muy bien instrumentado. Qué bien, pues fantástico. Oye, enhorabuena a las dos que hayan tomado este camino hace 18 años y que hayan seguido en este camino y que seguirán en este camino y formando a gente y bueno, y siendo felices también en lo que están haciendo. Y Sí. aprendiendo, formando se aprende muchísimo. Y bueno, yo llevo, estoy en mi tercera semana de profe ¡Ay, qué bien! y les puedo decir que ya bueno, que esta es la tercera semana, o sea, el lunes empezó la tercera semana. El lunes tuvimos coro, normalmente son 6, 7 personas, pero no pudieron, una por enfermedad, otra por un dolor, bueno, Sí, vinieron 4 y más yo. Y yo dije, ay Dios mío, ¿ahora qué hago, no? 4 personas. Pues nada, primero hicimos juegos, tal, improvisación, cosas divertidas, pero de repente les dije, vamos a cantar Cielito, Cielito Lindo, que yo sé que lo saben. Digo, pero vamos a cada uno a hacer la voz que nos salga, ¿no? Vamos a hacer armonía. Vamos, me quedé alucinando de lo que salió. sí, salen cosas muy, Y, muy y salí de ahí, pero flotando en una nube. claro, Claro. claro. Y digo, Dios mío, esto es tan enriquecedor para mí, o sea, estoy aprendiendo tantísimo. Estoy aprendiendo mucha teoría también, estoy haciendo un curso muy intensivo y muy bueno. Ah, O sea, me estoy formando, obviamente no me voy a meter a ser una profesora de canto sin formación, ya llevo unos meses en el curso, qué bien. pero yo estaba tan nerviosa antes, ¿te acuerdas que te lo dije? Estaba tan nerviosa, pero de repente cuando empecé era como la cosa más natural y te das cuenta que sabes mucho más de lo que piensas que sabes. Y que Claro, la gente, pues ayudar, decirle, oye, mira, no, pues coloca la voz de esta manera, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y de repente que funcione, que cambie, es una gozada. Es claro una que gozada, sí. me encanta, y claro, estoy saliendo de todos los días diciendo, me encanta mi trabajo. Igual si Claro, salgo de cantar lo mismo, que digo, esto no es trabajo, esto a veces me olvido que me van a pagar. claro, Pues lo mismo, claro. me siento igual. Sí, sí. Mira, yo creo que alcanzar una nota, hacer que alguien pueda eh, alcanzar notas, la afinación, es un moldeo tan hermoso, es una felicidad muy grande. Sí, Sí, Acompañar a alguien en el proceso sí, es es, súper es bonito, súper sí, bonito. sí lo es. muy Y, hermoso y para... agradezco mucho, Alejandra, tu consejo del día que yo iba a empezar, porque Yo no quería aconsejarte, estaba, solo estaba te llegando vi. al trabajo y escuché tu mensaje y entré con ese consejo y de verdad que fue súper bien, Me fue muy alegro. fluido. No, porque yo me imaginé, ¿no? Tú con todo el primer día y te escuché la voz y al final funciona, Sí, 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 funciona. funcionó.
Sí, Nada, muchísimas gracias a Alejandra, ti, muchísimas gracias Laura. a ti. Enhorabuena por todo este camino de vida que han tenido, porque han hecho cosas maravillosas, la verdad. O sea, no solo esta academia de los últimos 18 años, sino toda la trayectoria, desde los 3 añitos que han estado dando alegría a las Sí, personas con su voz y con sí. su talento. Así que, y que sigan muchísimos años. Bueno, Gracias, muchas gracias y te deseo mucha suerte en Muchas tu recorrido nuevo gracias. y la vas a tener y te va a ir poniendo la formación, alma y ganas de hacerlo y mucho amor y control. Yo creo que te va a ir genial. un éxito. Muchas Bueno, gracias, chicas. a ver Pues si nada, nos vemos en persona sí, y en gracias persona por otra estar vez. Bueno, yo Alejandra creo que no te he conocido, solo a Laura. aquí. Sí, no, A no la- nos hemos visto en Solo una persona. vez. Pero Sí, bueno, eso son cosas de los músicos que nunca coincidimos porque siempre estamos, que eso es bueno, que claro, siempre eso estamos es bueno, trabajando. eso es muy bueno. Ana, todo lo Yo mejor haré y un esfuerzo, gracias. si estoy por el sur, les voy a dar un toque para venir a visitarla. Por favor, te Te esperamos, esperamos. de verdad. Vale. ¡Mua! Gracias a todos. Chao. ¡Viva Nos la vemos. música! Chao.